Bueno, buenos días, uno de la Congre. Hola, buenos Bueno, días. el día de hoy no tenemos cumpleañeros aquí, ¿verdad? No ha llegado. ¿Saben si a Silvia también, verdad? Ah, muy bien. Bueno, el día de hoy les quería compartir, son dos temas, espero no sean muy largos. El primero está en Santiago 4, por favor, si quieren ir con sus Biblias físicas, y si no las tienen, se pueden retirar. No, no es cierto. Santiago 4. Por favor. Después de Hebreos y antes de Apocalipsis. No, la primera de Pedro. Santiago 4, por favor. En Santiago 4 nos habla acerca de algo que pareciera que ya lo supiéramos, pero esto es una manera de un recordatorio para que comprendamos, y es la amistad con el mundo. Que la palabra nos dice que vivimos aquí en el mundo, pero dice que no somos de este mundo. Entonces tenemos que entender esa parte, cada uno de nosotros. Es bien fácil engancharnos, es bien fácil caer en las manos de este mundo y no nos damos cuenta y ya estamos actuando de esa manera. Por eso nos dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Andáis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no hacéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces algunos de nosotros hemos estado solicitando un vehículo, algo, una carrera, una casa, algo, y a veces se nos olvida que el principal motivo o uno de los principales motivos que debiéramos de pedir esa bendición es para que sea usada para el reino de Dios? Que ese vehículo, que esa casa, que ese medio, que esa bendición que Dios te está dando, le sepas dar una utilidad para el reino de Dios. Para que en el reino de Dios puedas tú abrir los cielos y puedas tú bendecir a personas que lo necesitan. Y hay veces que se nos olvida y utilizamos o le estamos dando una mala utilidad a esa bendición que Dios nos ha dado porque pedimos mal. ¿O por qué? Porque nuestros deleites nos ganan y se nos olvida lo que estábamos o cómo lo estábamos pidiendo. Ahorita que estuve yo leyendo otra vez el libro que nos explicó Manuel y Maricel, estaba leyendo yo una parte donde una persona le pide a sus pastores que le ayuden a vender ciertas casas que él tenía. Y él se comprometió con ellos a darles el diezmo si las vendían a un buen precio como lo quería él pactado, ¿no? Y sí, las casas se vendieron en un excelente precio porque los pastores y porque hubo la bendición de Dios para que se generara esto. Pero al encargado se le olvidó cumplir con la segunda parte. ¿Por qué? Porque vio mucho dinero. ¿Qué pudo pensar? Es pregunta para los que estamos aquí. ¿Qué pudo pensar él cuando dijo, oye, pues iba a vender 5 casas, se vendieron a buen precio y tengo que dar el diezmo? ¿Qué puede pensar él de repente? Siempre ya no. Siempre ya no. Es demasiado dinero. Es demasiado dinero. ¿Qué va a hacer el pastor con todo esto? No se lo merece, tal vez, no sé qué otra cosa pudo pensar. El fin es que no cumplió con la parte que él tenía.
Y entonces él lo guardó, en lugar de mandarlo al banco, lo guardó en un colchón. Y su colchón o su habitación estaba en un segundo piso. Y tenía un Edmond así bien proactivo, bien vivo, bien a todo dar, que un día abrió el colchón y se encontró con unos papelitos interesantes y empezó a aventarlos por la, no se llama Batman, y empezó a aventarlos por la ventana del balcón y empezó a bendecir a mucha gente que los acachaba, pues. Pregunta Guille que qué le hicieron al niño. No dice, no dice, no dice qué le hicieron al niño, pero sí se dio cuenta este hombre que no había cumplido con lo que él había pactado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Le quitó todo. Y lo peor de todo, se lo quitó de una manera que, pues, ¿qué podía hacer? Exactamente, era su hijo, era carne de su carne, ¿no? Entonces, es por eso que hoy quería compartir esa parte. Estamos aquí en este mundo, vivimos aquí en este mundo, pero no pertenecemos. Tenemos que entender que cada que te levantes, te des cuenta de que eres hijo de Dios, hija de Dios, y le perteneces a Él, tú, tus bienes y las bendiciones que Dios te está dando, para que esos bienes y esas bendiciones que Él te esté dando, tú las sepas administrar en el reino de Dios. Y yo sé muy bien que si tú y yo aprendemos a administrar esos bienes, esas bendiciones que Dios te permite y me permite para el reino de Dios, Dios tiene también la manera de recompensarte a ti y recompensarme a mí. ¿En cuál nos quedamos? Perdón. El 3 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos estar sirviendo a dos amos. Pareciera como que decimos, dame chance, voy a ir porque quiero hacer esto y voy a mover esto. Pero cuando ya estamos metidos ahí, tenemos que tener mucho cuidado de no ser piedra de tropiezo o de no tropezar. Esas dos condiciones pueden pasar en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta, pensamos que estamos actuando de la manera normal y ya cuando menos estamos pensando, estamos actuando bajo nuestras propias concupiscencias, bajo nuestros deseos y ya no bajo los deseos de Dios. Y dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu, el que ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente, porque Él no te quiere compartir con nadie, te quiere para Él. Quiere que en tu dormir, que en tu estar despierto, que en donde tú vayas, tu corazón y tu mente y tus acciones le pertenezcan al reino de los cielos. Que cuando tú vas al mercado, que cuando tú vas al cine, que cuando tú vas a un parque, que cuando tú estás descansando, tu vida esté sentada sobre las bases y sobre los fundamentos de nuestro Padre. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y oirá de vosotros. Esa parte que yo consideré que ese es el versículo que yo puse en mi corazón más es resistir. Y hay veces que la resistencia de nosotros tiene diferentes capacidades. La semana pasada hablábamos de esta Elisa y hablábamos de su capacidad de resistir, ¿cómo se dice? Dolor. Entonces hablaban de cómo ella decía, no me duele, y hay unos que a lo mejor puede que les duela a una intensidad menor. Entonces el enemigo sabe tus capacidades de resistir, tus habilitaciones para resistir ataques, pruebas, tentaciones, situaciones que vienen en contra de ti y de mí. ¿Cuál es la resistencia que tú tienes para saber combatir y resistir estas situaciones? ¿Alguien me puede decir cómo puede adquirir resistencia? Sí, primero comienza con la paciencia, luego la persistencia, luego la resistencia y luego la prueba de fe, según Pablo me parece que es en Hebreos o en
En Santiago, justamente. Muy bien. Orando, ¿cuántas fueron? 5. Paciencia. Ese va a ser el micrófono de la. Vamos. Acá arriba, acá arriba. Tu celular. Acá arriba. Gracias. Una vez más, Sí está prendido. menciónalas, creo que fueron 5. Perdóname. Listo. Eran 5. Eran 5. Es la paciencia produce ¿Es Pedro? Gracias. La paciencia produce resistencia, la resistencia produce constancia y la constancia produce ¿qué fue lo que dije? Perdón. Aquí lo tengo. Perdón. Déjame buscarlo rapidísimo, Fer. La persistencia. Lo acabo de leer hace poquito. Así somos, ¿verdad? Sí te quita el... 1-5, ¿verdad? ¿Dónde están los libros? Gracias, Ale. Yo le cambio y estuve en Santiago, estoy en Pedro Díaz. Añádanos su fe virtud, a la virtud conocimiento, pero en otra versión. Sí, es que está en otra versión. Perfecto. Está ahí en una traducción viviente, pero en Primera de Pedro, en Reina Valera, también. Es que yo me la aprendí en Reina Valera. Dice. Un segundito. Paciencia, mas tengan la paciencia como obra completa para seáis perfectos, cabales, sin que falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Es esa? Está como que quedó una Y parte. si la cual a todos abundantemente y sin reproche, ¿Uno qué perdón? es Santiago 1, 2. ¿Ese es el Fer? No, Uno, no es que bueno, yo leí me lo 1, iba a compartir 2. él. Yo Santiago estaba 1, pidiéndoles. 2 y 3. Sí, yo lo que les estaba pidiendo es ¿qué te puede producir? ¿Qué tienes que hacer para tener esa resistencia? Para que Sí, genere aquí está. resistencia. Perdón. Y quería tomar este ejemplo de Tato. Pues creo que es justo eso. O sea, por ejemplo, el versículo que dio Tats está súper padre porque habla sobre lo que produce la paciencia, pero cómo obtienes la paciencia habitando en la palabra y en oración, porque finalmente si alimentas tu corazón de eso, cuando venga la prueba va a ser más fácil recordar qué dice Dios y sacar eso que nuestra carne, que a veces puede ser enojo, frustración o tristeza durante la prueba. Entonces, si nuestro corazón está habitado correctamente donde tiene que estar, va a producir buenos frutos. Muy bien. Bueno, no sé, pero... ¿Alguien más? Aquí. Acercaos, a Dios. Y Él se acercará a vosotros. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Orar, perseverar, acercarnos. Muchas veces cuando vienen las situaciones complicadas, nuestra alma es gobernada, le gana las ganas de la pelea, de la ira, de la venganza, de situaciones, y nos olvidamos de decir, Dios, encárgate tú de esta situación, y queremos tomar acciones nosotros mismos. Entonces, ya no dejamos que Dios actúe en la situación, sino que queremos actuar nosotros y perdemos esa situación, lo que Dios está pidiendo a nosotros. Por eso dice, acércate. ¿Estás de buenas? Acércate a Dios. ¿Estás en malas? Acércate a Dios. Y dice, limpiad las manos vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad, llorar, vuestras risas se conviertan en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, ¿cuántas veces ese doble ánimo en nosotros nos quiere gobernar o está gobernándonos más para no exaltar a Dios en todo momento y en cada situación, y queremos tomar el control en nuestras manos? ¿Perdón, Guille? Pon en las manos de Dios todas las obras y los proyectos y se van a cumplir. Sí,
Perdón, Tato. Perdón. Y ya encontré el versículo. No era Santiago ni Pedro, era Romanos 5. Y dice 3 también. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Muy bien, gracias. Entonces, yo les invito, y les exhorto pues a que nos demos cuenta de que vamos a tener esas luchas porque estamos viviendo en este mundo. Y te vas a encontrar con personalidades y personas que tienen diferentes caracteres, formas de tratar y formas de hacer las cosas, no como tú las quisieras, no agradables como tú las quisieras, y en ocasiones van a venir en contra de tu fe, de tu opinión, y van a atacar de maneras que no te imaginas. Tenemos que aprender a resistir y a no atacar de la misma manera, a resistir como Dios nos esté enseñando. Él nos vino y nos dio un ejemplo de cómo responder, de cómo actuar, de cómo comportarnos cuando las situaciones se ponen complicadas en nuestra contra. Y nosotros muchas veces estamos en esas situaciones y nos sale lo que literalmente y tradicionalmente dicen, nos sale el apellido, y hay unos que tienen apellido doble. ¿Cómo? Entonces, esa situación no es algo que Dios haya puesto para que lo hagamos, es algo que el mundo puso para hacerte creer que es la manera como tú puedes actuar, como tú puedes contrarrestar, como tú puedes atacar hasta cierta manera, pero no son las formas como Dios te está pidiendo que tú actúes ante cada situación sobre la que vas a estar viviendo. Yo no sé si esta semana alguno de ustedes tuvo alguna situación complicada y me pudiera decir, uno nada más, con uno que me diga y me pudiera decir, bueno, uno que le fue bien y uno que le ha ido mal. En esta semana, Guille, de las dos cosas, Guille. Hace 8 días Felipe se cayó de la moto. Y llega, pero Felipe tiene el umbral del dolor muy alto, no siente dolor. Y entonces, haz de cuenta que se raspó, pero como traía su chamarra y eso, pues y traía botas y todo protegido. Pero se le desabrochó con el roce de la banqueta, se le desabrochó la chamarra y se le raspó aquí. Y entonces decía, pero estoy bien. Llega a mi casa y me dice, mami, me caí. Y la moto pues toda raspada, ¿no? Pues eso es lo de menos. Pero aquí su raspón, decía que no le dolía, pero en la madrugada yo fui a verlo porque tenía la luz prendida. Y cuando le veo su brazo, estaba supurando sangre y agua. Y yo, ay, no pude ni dormir porque dije, Jesús, así te pasó a ti. Y me dicen, ay mamá, pensaste en Jesús en lugar de mí. O sea, ya lo despierto y le echo un spray, ¿no? Y lo curo. Y ya, pero después yo toda la noche, Dios mío, Jesús, así estabas tú, así te pasó. Porque yo le vi literal así. Ajá. Carne viva. Saliéndole agua, pero con sangre. Y yo me quedé así toda la noche. Señor, eso te pasó a ti. Y yo estaba, o sea, y toda la noche me puse a oír la Biblia y eso, y dije, y ya después al día siguiente, pues el lunes andaba yo sin dormir porque no había podido dormir, se me fue, y dije, voy a poner la audiobiblia y de seguro que en cuanto empiece a oír la Biblia me voy a dormir. Pero no, o sea, estaba en Reyes y seguían las historias, y yo, ay Dios mío, ay Jesús, y yo estaba ahí orando, digo, ay Jesús, ¿cómo tanto que hiciste por nosotros? Y nosotros nada que reaccionamos. De ahí estuve toda la noche y pues ya el lunes en la tarde mi hijo ya tenía su brazo bien hinchado y dice que sentía así como que tenía algo, ¿no? Que se le movía. Dice, lo bajo y siento que se me mueve. Lo levanto. Pues en la tarde fui y lo llevé al doctor. Dijo el doctor, sí, dice, tienes pues sangre molida adentro. Y eso dice, pero
pero pues, se te va a quitar y ya le dio medicamento y todo. Y así, y le decían, ¿cuánto te duele del 1 al 10? Y decía, 4, y yo, ¿qué? Y sí, o sea, sí fue muy difícil, pero sí, o sea, fue de las dos porque pues estuve mucho ahí con Jesús y diciendo, ay Señor, ¿cómo te pasó eso a ti? Y decía Felipe, en lugar de que te preocupes por mí, te preocupaste por Jesús. Le digo, ay, sí, es que me llegó hasta el corazón, le digo, esa herida, pero sí estuvo padre. Algo por lo que ella está orando, peleando y todo, y fue algo, porque yo decía, bueno, a lo mejor estoy demasiado insistiendo sin que deje que Dios haga las cosas, ¿no? Porque ya estaba entregado y cuando me pone a orar, regresaba. Entonces le dije, Señor, bueno, eres tú, es mi carne, ¿no? Y ahora que vinieron, pues hubo palabra que me dijo, le dije, es una confirmación que tengo que seguir dándole, ¿no? Entonces, pero yo creo que fue bueno, el Señor los trajo realmente por algunas situaciones que platicamos todo y muy padre, la verdad, tú recordando cuando se conocieron y llegaste a Cristo. Sí, más que recordando cuando llegamos a Cristo, sino esa generación, porque somos más o menos de la edad, él creo que es un año mayor, ¿verdad? Creo que es un año mayor. Y sí, ¿verdad? No te cochino. Se me fue la onda, ¿qué estaba diciendo? Tuvimos esa charla, fue muy agradable recordar cosas de la batalla espiritual y de los tiempos, cómo han cambiado los tiempos, de cómo nos enfrentamos y cómo hemos crecido en el Señor, pero creo que lo más padre es que antes, cuando confirmaron ellos que venían y llegaban a la casa, el Espíritu Santo me dijo, hospédalos como ministros, no como el hermano de tu, o como familia. Y entonces yo le comenté eso a Sandra antes de que llegaran y los hospedamos como ministros y nuestra casa está abierta para los ministros. Muchos de ustedes llegan a nuestra casa y conviven con nosotros, pasan tiempo con nosotros, nos reunimos en casa porque son ministros y ese es un privilegio que tenemos nosotros de poder estar recibiéndolos y abriendo nuestra casa y lo que Dios ha puesto en nuestras manos para el reino de los cielos, que es como abrió Fer su mensaje, ¿no? Yo quiero decir algo. Yo pensé que todo era malo, pero ya que podemos decir lo bueno. Yo también quiero, o sea, abrir sobre que también me dio muchísima felicidad ver a su hermano y a su esposa y a Aimé, porque a mí me pasa que a veces, por ejemplo, puedo estar con personas y a veces hay que ser pacientes, hay que trabajar esas cosas, pero creo que al contrario, o sea, ellos son personas que te dejan como una vara tan alta que son personas que estás un ratito con ellas y aprendes muchas cosas. Entonces, pues me siento muy bendecida de formar parte de esta familia porque creo que nosotros, bueno, yo siempre le he dicho a Isaac, a mí me gusta juntarme con personas mejores que yo porque aprendo. A veces me da pena ciertas cosas que solo me doy cuenta cuando me junto con gente mejor que yo y eso me pasó este año nuevo, estar con ellos me hizo recordar muchas cosas y el estándar de Dios y la verdad son personas bellísimas. Y cuando llegan a tu casa lloró. Ay, sí, es bien linda. Son personas que le digo a Isaac, hay gente que todos son bienvenidos a nuestra casa, pero hay personas que sí dices, ay, a ver cuándo vuelves a venir. Y la verdad es que Poncho y Martita se los dijimos, o sea, la puerta está abierta para todos, pero hay gente que se lo dices, o sea, con ganas de ven cuando quieras, de verdad ven. Y sí, son bien lindos. Bueno, esa fue la primera parte. Ahora viene la segunda parte. La segunda parte tiene que ver, y es algo que es en lo que tenemos que estar ejercitándonos cada día. Y está ahí mismo en Santiago 5, que es sed pacientes y orad. Tened paciencia hasta la venida del Señor. ¡Wow! Santiago 5, 7. O sea, ¿de qué manera nos dice? Sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra y aguarda con paciencia
hasta que reciba esa lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor muy misericordioso y compasivo. Yo creo que todos nos acordamos de esa historia de Job, una historia que no fue sencilla, una historia que no duró un día, 2 días, una historia que llegó hasta lo más profundo de él. ¿Qué perdió? Todo. Y todavía, casi sí, y a pesar de que había perdido ese todo, todavía el enemigo, ¿qué más pidió de él? Su cuerpo, su sanidad, para ver hasta dónde llegaba su capacidad de resistencia. O sea, no fue un rasponcito, no fue algo sencillo, fue Dios le quitó su esposa, sus hijos, sus bienes, su casa, lo dejó en la calle y al final todavía le puso una enfermedad que decía que tenía que estarse rascando a tal manera que se le desmoronaba y ya no sé qué puedes ver después de la carne. Entonces, ¿hasta dónde llegó la paciencia y la resistencia de este varón que nos pone como ejemplo? Para que cuando tú y yo estemos en esa tribulación y dificultad nos demos cuenta de que Dios tiene un propósito y tenemos que estar agarrados de Él. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento, sino vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no, para que no caigas en condenación. ¿Alguno está afligido? Haga oración. ¿Alguno está alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Habla de Elías. ¿Ustedes se acuerdan qué cosas hizo Elías? Hizo que bajara fuego, que no lloviera. O sea, dice aquí que él era un hombre que tenía también debilidades, que también se equivocaba, que tenía miedo ante las situaciones. Pero con todo y eso, su fe y creerle a Dios hizo que el mundo o que la Biblia se escribiera acerca de las cosas de él. Y yo creo que hoy todavía, no sé si en Israel lo tienen como uno de los profetas de más alto rango. Dice después el versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ha venido ese sentir sobre uno la congre de que van a regresar y que van a venir esas
esas almas que un día estuvieron aquí, esos familiares que un día estuvieron aquí. Entonces estamos orando unos por los otros porque queremos que se cubran esa multitud de pecados. Querían que venga la sanidad y queremos que venga la bendición, pero eso nos tiene que costar un tiempo. ¿Un tiempo de qué? De orar. ¿Un tiempo de qué? De perdonarnos. ¿Un tiempo de qué? De estar intercediendo los unos por los otros. Entonces, pues esta mañana yo primeramente me pongo y si con mi actitud, si con mi forma de hablar, si con algo que yo haya ofendido a alguno de ustedes, con mi forma de comportarme, yo les pido perdón y yo le pido a Dios que esté trabajando en mi vida para cambiar ya sea actitud, ya sea forma de conducirme, forma de actuar o forma de hacer las cosas y que no sea de agrado. Entonces, en esta mañana, sinceramente, yo le pido a todos, incluyendo a mi familia, que me perdonen si con mi actitud, si con mi comportamiento y mi forma de ser les he hecho sentir mal, les he ofendido y se han sentido mal en alguna forma. Les pido que me perdonen y de igual manera yo también les pido que cada uno de ustedes reflexionen en cómo fue el 2025 y cómo queremos que en este 2026 iniciemos. Yo les pido que todos deseemos iniciar con el pie derecho y no con el pie izquierdo, aun cuando algunos sean zurdos. Y les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Gracias a todos. Bendiciones.